Buenas noches, querida familia Veraca. Dios los bendiga a todos. Es un placer volver a estar aquí con ustedes. Yo sé que Dios está con nosotros y va a ser una bendición esta noche. Bienvenidos a este servicio también, a esta reunión. Acuérdense que hoy tenemos enseñanza, la palabra, pero también adoramos y glorificamos el nombre de Jesús. Todos sean bienvenidos y tengan un corazón dispuesto, un corazón listo, precioso ahí para que adoren a Dios en su corazón y podamos todos darle toda la gloria esta noche. Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Buenas noches, familia. ¿Cómo han estado? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal ese lunes, ese martes? Esperamos que estén pasándola muy bien. Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos vuelve a permitir estar una vez más con ustedes. Queremos en esta noche compartir muchas cosas lindas que Dios nos ha permitido aprender de su palabra. Por eso les voy a invitar a que estén allí muy juiciosos, reverentes. Vamos a orar, vamos a presentar este tiempo, lo vamos a adorar al Señor y comenzaremos con nuestro estudio. Oremos, Padre, en esta noche. Sí, Señor. Damos gracias a ti por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Te glorificamos a ti, Señor. Tú eres nuestro pastor, nuestro grande, Dios bueno, maravilloso, que conoces cada una de nuestras necesidades. Oh, sí, amado y hoy venimos Dios delante de ti para presentar nuestros Recibe corazones toda la gloria y toda la y rogarte, honra, Señor, que tú seas nuestro Maestro esta noche, Señor. Sí es, Padre que el Santo. Espíritu de Dios nos inspire, que nos llene, que nos Oh, dé sí, amado sabiduría, Dios. Muchas entendimiento, gracias. inteligencia y Sí, sobre todo toda que podamos adoración. comprender con claridad, con Toda la sencillez gloria para ti, tu Jesús. palabra, Señor. Gracias por esta Gracias, noche, Señor. permitirnos Bendecimos tu estar en nombre, tu Señor. presencia y poder, Señor, Proclamamos tu nombre, aprender de Jesús. ti, Señor. Queremos como Marta, Eres como santo, María, que precioso, estuvieron postradas a tus digno de pies, toda Señor, la gloria, Jesús. aprendiendo Muchas de ti. gracias, Esta noche Señor. queremos adorarte con todo lo que tú Oh, nos sí, has amado permitido, Dios. Señor, Muchas vivir en gracias este por tu tiempo. amor y tu Gracias porque misericordia, Dios. todo el tiempo has estado con nosotros y nunca nos has dejado, Recibe Señor. toda la gloria, Te adoramos Jesús. en esta noche y te glorificamos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Oh, sí, amado Dios. Y Muchas gracias, Espíritu Santo, por ser tan bondadoso con nosotros, por ser tan misericordioso. Allí donde estás, Aleluya. prepara tu corazón para adorar al Señor. La Biblia dice que nuestro Dios es un Dios de pactos, que cumple sus promesas, que guarda Sí es, amado todo lo Dios. que Él nos ha Muchas prometido. Él lo hace en su tiempo y en su hora. Así de que vamos a adorarle en esta noche, vamos a engrandecerlo, vamos a exaltarlo, vamos a glorificarlo, porque Él está aquí con nosotros. Bendito eres tú por siempre, Señor. Gracias. No hay nadie tan grande como tú, Señor. Solo tú eres bueno y te adoramos a ti en esta noche, Señor. Gracias por ser fiel, Señor. Gracias por ser Aleluya. tan Te misericordioso damos con toda la nosotros, gloria a Señor. ti, Jesús. Precioso eres tú, Señor. Aleluya. Vamos a levantar allí nuestras manos donde estamos y adoremos al Señor en esta noche. Gracias, Jesús, por tu Declaremos presencia, con Señor. nuestro corazón que eres el Dios de pactos. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Te adoramos a ti, Señor. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Vamos a decirle esta noche con nuestro corazón. En la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti. Y tu amor nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar.
guías mi destino, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. Gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seremos iguales. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Gracias, Señor. Ahora Jesús, aquí donde estás, dale las gracias, porque eres fiel a sus promesas, porque eres fiel a su palabra, que cumple todo lo que ha prometido su palabra. Dios de paz, que guardes tus promesas, De pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Oh, estoy aquí. estamos delante de ti, Señor. Estamos delante de tu preciosa presencia, Señor. Recibe toda la gloria, Señor, toda la honra. Glorificándote, Señor. Estamos aquí para adorarte, Jesús, para exaltar tu nombre, Señor. Te adoramos a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Por tu Gracias. gracia Estamos aquí solo por tu gracia, solo por tu misericordia, Señor. Te adoramos a ti, Señor. Recibe la Dios, gloria. recibe toda la Tú gloria, eres un toda Dios la de adoración, pacto, Señor. Muchas Tú gracias. eres un Dios que cumples tus Bendito promesas, sea tu Señor. nombre, Señor. Y hoy te queremos decir, Señor, que queremos enamorarnos más y más Así de es, ti, Señor. Señor. Gracias por tu Levanta allí tus presencia. manos y dile a Jesús, Recibe Señor, toda la gloria, Jesús. el deseo más grande de mi corazón es enamorarme de ti, Señor. Díselo a Él. En tu fidelidad Así es, Señor. no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No nos queremos conformar, Señor. No me quiero conformar. Amén.
he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Díselo, Jesús, con tu Te corazón adoramos a en ti, esta Señor. noche. Muchas gracias. Pon tu mano sobre tu corazón y cántale esta canción a Él, porque es a Él al que le estamos cantando en esta hora. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No nos podemos conformar como vamos, iglesia. No me quiero Díselo a Él, conformar. no me quiero conformar como estoy, Señor. Quiero más de ti. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Te adoramos, Señor. Señor, recibe toda la gloria. Sea mi perfume a tus pies. Nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro caminar. Yo quiero enamorarme más. Digámoselo todos Yo juntos. quiero enamorarme más de ti. Díselo con desesperación. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Gracias, Sí es, Jesús. Señor. Mucho más de ti nos queremos Queremos enamorar. enamorarnos más y más de ti, Señor. Sí, Señor. Cada vez que te adoramos, te Mucho cantamos, más de Señor. ti, Señor. Queremos llegar hasta tu presencia con gozo, con alegría, Oh, sí, Señor. Jesús, darte a ti. Queremos la- enamorarnos más de ti, Señor. Decirte cuánto te amamos. Porque tú eres Señor. grande, porque tú eres santo y Cuánto te precioso, Señor. necesitamos, Jesús. Dios, a ti sea toda la Que tú eres gloria. soberano y eres Que a ti precioso. sea toda la Señor. honra, Señor, porque eres santo, Engrandecemos a ti. porque eres precioso, maravilloso, misericordioso, Sí, Dios. mi rey. En este altar que hemos dispuesto para el Señor. Así que vamos a estar un poquito conectados, bueno, un poquito, todos
con todo, como dicen, conectados con la presencia del Señor, para que podamos escuchar su voz. Así que yo te invito a que tengas este oído bien abierto, también, tu corazón bien dispuesto, como siempre les digo, porque el Señor una vez más quiere hablarnos. En esta noche son 6 versículos, ¿verdad? Creo. Entonces vamos a mirar estos 6 versículos y luego vamos a dejar que el Espíritu Santo en esta noche nos ministre. Abran su Biblia un momento ahí en Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, ¿de acuerdo? Son poquitos los versículos, apenas son 7 versículos de este mensaje a la iglesia de Éfeso. Yo quiero que lo leamos mejor y lo podemos entender así. Sigan la lectura ahí si lo tienen, por favor, y si no, escuchen y pongan toda su atención. Dice la palabra: escribe esta carta al ángel de la iglesia. El ángel era el pastor de esa iglesia. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de las 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. En otra versión dice: yo conozco tus obras. ¿Sí? Dice: he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles y no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mí, por mi nombre, con paciencia, sin darte por vencido. Pero tengo una queja contra ti, o más bien tengo una queja en tu contra. También dice aquí la palabra: no me amas a mí. En otras Biblias dice: has dejado tu primer amor. Dice: no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor: odias las malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar y entender al Espíritu lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Muy bien. Esta es una palabra que nos empieza hablando o con un mensaje poderoso, ¿sí? Diciéndonos: yo conozco lo que haces, yo conozco tus obras. Y como es un mensaje para nosotros, la iglesia, el Señor comienza con esa frase que nos debe impactar a todos nosotros, y es: Él sabe quiénes somos nosotros. Él sabe en realidad quiénes somos. Él conoce lo que pasa en la congregación, en la iglesia, y conoce lo que pasa en cada una de nuestras vidas. Entonces nosotros no podemos engañar ni al pastor, ni podemos engañar a los servidores de la iglesia, ni podemos engañar a la familia, etcétera, etcétera. Mucho menos vamos a engañar a Dios, porque Él nos conoce, totalmente nos conoce. Entonces, si Él conoce nuestra verdadera vida, pues Dios, para Él no somos insignificantes. Él conoce todo lo que somos, y nuestras obras no pasan indiferentes para Dios. Aunque nadie las vea, o aunque nadie las haya visto, para Dios son importantes, y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Aunque el hombre o los hombres no las vean o no las noten en cierta forma, Dios conoce nuestras obras. Claro, ¿quién se puede esconder ante el Señor? Claro, es que Dios, eso es... la Biblia dice que Él es omnisciente, omnipresente, Él está en todo lugar, Él ve, oye, se da cuenta de lo que hacemos, hasta de lo que pensamos. Claro, o sea que nosotros no podemos esconder nada. Dios conoce todo. Dice la palabra de Dios que no hay nada oculto que haya de salir a la luz. Y va a salir a la luz un día que, si alguno tiene un pecado escondido por ahí de pronto, alguna situación que no quiere que nadie sepa, créame que eso va a salir a la luz algún día y todo va a quedar al descubierto. Y a Dios no le podemos esconder absolutamente nada. Él está pendiente de nosotros y sabe quiénes somos en realidad. Y yo creo que con este versículo solamente podemos reflexionar diciendo: bueno, si Dios conoce nuestras obras, ¿sí? Es decir, que no solamente debemos ser cristianos de palabras, sino también de buenas intenciones, y de acción.
debemos actuar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice en el primer versículo, en el segundo versículo del capítulo 2 de Efesios, de Apocalipsis. Amén, a la iglesia de Éfeso. Pero aquí hay algunas cosas que me llamaron la atención, y es que Dios está reconociendo las virtudes de esa iglesia. Y bueno, yo le decía, Señor, bueno, tú reconoces las virtudes de todas las iglesias de sana doctrina, donde se predica la palabra de Dios, y yo creo que Él ve también las cosas buenas que hay. Aparte de que Él nos conoce y sabe quiénes somos, qué pensamos, qué vamos a decir y todo esto, Él también reconoce las virtudes que tengamos. Entonces vamos a mirar algunas de las virtudes de la iglesia de Éfeso. Si nos damos cuenta, la iglesia de Éfeso era una iglesia activa que trabajaba, paciente para el Señor, no se rendía ni se desanimaba, dice ahí en el mismo versículo 2. Era una iglesia que trataba de vivir en santidad y que no podía soportar a los malos, ¿sí? Pero también era una iglesia que había sufrido por causa de Cristo y no había desmayado. Era una iglesia que no había seguido la falsa doctrina de esos que se llamaban los nicolaitas, que no se sabe a ciencia cierta quiénes eran, pero estas personas eran tal vez una secta que seducían, era como una doctrina falsa, que seducían al pueblo de Dios, según los historiadores dicen, a vivir una vida de libertinaje y una vida usando la salvación como una excusa. Pero la iglesia tiene que ver, o mejor, tiene que tener las virtudes que el Señor reconoció en la iglesia de Éfeso, para nosotros en este tiempo. Y cada uno de nosotros debemos hacer algo, o debemos trabajar para la obra de Dios, debemos procurar vivir en santidad, número 2, número 3, conocer la palabra de Dios y sus doctrinas, estar dispuestos a sufrir por el Señor sin desmayar. Todas eran cosas que tenía y que Dios reconocía, y que aún nosotros, si Dios está viendo esas virtudes en nuestra iglesia, para nosotros, en este ejemplo en Veraca, pues debemos reconocer que cada uno de nosotros tenemos algo que hacer en la iglesia y debemos trabajar por la iglesia. Y aún más, no dejarnos llevar por las personas que usan la libertad como una excusa para pecar, para hacer pecado. Entonces debemos tener eso en cuenta. Pero el Señor le hizo comprender a la iglesia de Éfeso que nada es superior al amor. Si tú miras ahí en Apocalipsis capítulo 2 verso 4, ¿sí? Ahí podemos ver lo que está pasando, ¿sí? ¿Qué es lo que dice ahí ese versículo? Pero tengo una queja en tu contra. Tengo una queja en tu contra. No me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Exactamente, no se aman como al principio. No aman a él. Y no amamos al Señor. ¿Saben qué pasaba con la iglesia de Éfeso? A la iglesia de Éfeso la llamaban la iglesia activa pero sin amor, ¿sí? Y Éfeso tenía servicio, tenía conocimiento, tenía constancia, tenía convicción, pero había dejado de lado lo principal. Y lo principal era el amor. Y yo creo que cuando hablamos de amor es lo que nosotros debemos reflejar a la gente, a las personas del mundo. Si una iglesia dice adorar a Dios, cantar, alabarle, gozarse en su presencia, pues el mensaje es darle amor a la gente. Y yo creo que nos falta mucho ese amor de Dios. Aquí Dios le está diciendo, tengo algo contra ustedes, tengo una cosita, una quejita contra ustedes, y es que has dejado tu primer amor. Entonces, por eso la llamaban así, la iglesia activa pero sin amor. Y recuerden que allá en 1 Corintios capítulo 13 verso 2 dice que si no tenemos amor, nada somos en realidad. Y nosotros podemos entender muchos misterios, podemos entender o tener mucho conocimiento, constancia, pero si descuidamos el amor, si descuidamos ese primer amor, pues no somos nada. Eso lo dice claramente la Biblia. Recuerden que muchas veces decimos que la iglesia de Éfeso perdió el primer amor, pero no fue así. No es que haya perdido el amor, sino que lo había dejado. ¿Y por qué? Porque si nosotros miramos un poco lo que quiere decir esa palabra, el decir que dejar nuestro primer amor no es una cuestión de sentimientos, ¿sí? Sino de distancia. Y al parecer esta iglesia tenía muchas cosas bonitas y buenas, pero había dejado algo principal, que era como el estandarte de amar al Señor y de amarse entre ellos como iglesia. Entonces, eso era lo que pasaba. Cuando hablamos de dejarlos, pensemos en la distancia. Hay mucha gente que ha dejado a Dios porque ha dejado de ir a la iglesia, porque ha dejado de leer la Biblia, porque ha dejado de orar, por muchas situaciones. Entonces, se habían alejado de Él, y tal vez no físicamente porque estaban en la iglesia, sino que pero sí
espiritualmente. Sí, habían dejado al Señor espiritualmente y lo habían alejado un poco de sus corazones. Eso era lo que él estaba reclamando. Tengo contra ti esto, has dejado esto y tienes que volverte a mí, le estaba diciendo en otras palabras. Pero la pregunta sería, ¿cómo podemos nosotros o podemos reconocer cuando en nuestra vida hemos dejado o hemos descuidado nuestra relación personal con el Señor? ¿Cómo podemos reconocerlo? Pues bien, es muy fácil y yo diría, bueno, ahorita que estamos en casa y estamos predicando desde las casas, la mayoría de pastores y las iglesias y los líderes, pero si nosotros nos remontamos un poquito hace 2 o 3 meses, teníamos un lugar donde nos reuníamos todos, era la iglesia del Señor y veníamos a adorar a Dios, pero veíamos personas que podían estar aquí con nosotros, pero sentíamos que se habían alejado de Dios por su comportamiento, porque ¿cuántos, por ejemplo, uno miraba y decía, cuántos ya ni siquiera se quebrantan cuando estamos cantando una alabanza? Sí. ¿Cierto? Pues. Han tomado una actitud de dureza, ¿sí? De indiferencia. ¿Hace cuánto que ya no, por ejemplo, sentimos que Dios nos habla en un sermón? Hay gente que le pasa eso. Yo fui a la iglesia, pero Dios no me habló. Dureza de corazón también. Y también podemos reconocer que hace cuánto no nos interesa, por ejemplo, venir temprano al culto. Todo eso está pasando en la iglesia de hoy en día. Muchos dirán, bueno, hoy tenemos la virtud de tener la Biblia en el celular, pero ¿cuántos iban a la iglesia, al lugar de reunión, y no llevaban la Biblia? ¿Sí? Hay que reconocer que nos hemos alejado y hemos descuidado esa relación con Dios, esa relación íntima y personal con el Señor. También podríamos pensar, reconocer también delante de... Qué triste saber eso, pero pensar también, bueno, ¿y cuándo fue la última vez que estuvimos de rodillas ante Dios? Sí. Hace unas horas, hace mediodía, en la mañana o ayer en la noche, no sé. Todo esto es para que nosotros reflexionemos en esta noche. ¿Por qué? Porque necesitamos ver que la iglesia debe ser transformada y cambiada por el poder de Dios. El mensaje de Dios es directo. El mensaje de Dios es... Hagamos memoria de nuestra relación con Dios, hagamos memoria de nuestro estilo de vida, ¿sí? De cuando estábamos enamorados, desde nuestro primer momento que recibimos al Señor en nuestro corazón de Dios. Ese primer amor que de verdad uno decía, yo quiero predicarle a todo el mundo, yo quiero orar por todo el mundo, yo quiero que la gente se salve, que la gente venga a los pies del Señor. Mira que esto nos ha hecho reflexionar y yo creo que por eso Apocalipsis es un mensaje directo a las iglesias. Pero dice la Biblia que nosotros debemos arrepentirnos, es lo que debemos hacer para volver nuestro amor a Dios otra vez, a ese primer amor, es arrepintámonos de ese desgano, arrepintámonos de nuestro desinterés, arrepintámonos de nuestro enfriamiento, porque nos hemos enfriado espiritualmente y hay que reconocerlo. ¿Y por qué el mundo está como está? Porque muchos se han enfriado y muchos no reconocen a Dios como su Salvador y se han alejado de Él. Sí, puede que vayan a la iglesia, porque muchas veces uno pregunta a las personas, hola, ¿cómo estás? ¿Y qué haces? ¿Tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano, yo voy a una iglesia. Ah, sí, ¿a cuál? No, a esta tal y tal. Y hay muchas iglesias donde la gente va, porque hoy en día se volvió moda ir a las iglesias. Pero realmente estamos yendo con ese amor, buscar al Señor, adorarle, amarle. Sinceramente, yo veo que no es así. Y eso es bien preocupante en este tiempo. Entonces, también dice algo muy importante y es que volvamos a las primeras obras. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, acción. Es decir, para recuperar lo que hemos perdido nosotros, ¿sí? Hemos perdido y decir, bueno, que no nos traiga esa tristeza, esa nostalgia, sino que sea acción hoy, que sea hoy mismo comenzar a movernos, comenzar a hacer las cosas. Tenemos la oportunidad, quizás después de todo esto que esté pasando, Dios nos va a dar más oportunidad de poder predicar el Evangelio y de tener un gozo y algo que arde en nuestro corazón, una pasión por Dios, por su presencia, por estar ahí con el Señor siempre. Entonces no dejemos de recordar que eso es lo que tenemos que hacer. Por eso yo quisiera que le pidiéramos a Dios esta noche que nos ayudara a volver a Él, que esta noche le dijéramos, Señor, ayúdanos, Señor, a volver al primer amor de nuestra vida y ayúdanos a regresar a ti. Creo que ese es uno de los mensajes más directos que trae la palabra de Dios aquí en Apocalipsis capítulo 2, de lo que hemos leído, ¿no? Versículo 1 al versículo 7.
Hay una cosa que Él reconoce, hay otra cosa que Él tiene de queja contra nosotros. Nos dice qué debemos hacer, pero también nos está dando la bendición en el versículo 7 que nos dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces ahí tenemos la recompensa. Si miramos en cada una de las iglesias hay diferentes mensajes. Algunos tienen un reproche, algunos tienen una bendición, han hecho cosas buenas, pero también hay algo que tenemos que hacer. Y yo creería que ese es el mensaje que hoy nosotros tenemos que mirar de verdad. Amén. Amén. Bien, voy a hablar acerca de la iglesia de Esmirna, que es la segunda iglesia de la que nos habla Apocalipsis capítulo 2. Cuando yo miro el libro de Apocalipsis me pongo a pensar en la forma tan maravillosa que Dios ordenó las cosas y hasta este tiempo lo hizo tan sencillo y fácil para que nosotros lo pudiéramos entender. Porque noten que en el capítulo 1 habla de lo que sucede y lo que es Jesús y su forma, lo que Él es el alfa, es la omega, es el principio, es el fin. Pero luego comienza a irnos desglosando una a una cada una de las iglesias. Y ya el pastor habló acerca de Éfeso, que es la iglesia que ha perdido su primer amor. Pero yo quiero que miremos el versículo 8, donde dice la escritura: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto pero ahora vive, refiriéndose al Señor Jesucristo. Yo sé de tu sufrimiento, dice Jesús, y de tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán por 10 días, pero si permaneces fiel, incluso cuando enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores, dice Jesús, no sufrirán daño de la segunda muerte. Bien, cuando el Señor Jesús le habla a esta iglesia de Esmirna, que hoy en día es Turquía, allí fue donde nació esta iglesia, Jesús me llamó la atención que no le reprocha nada a esta iglesia. No tiene como en cierta manera una queja contra esta iglesia. Todo lo contrario, Él dice que ha visto de la iglesia su sufrimiento y su pobreza. Y si hacemos un poquito de investigación sobre esta iglesia, la historia nos dice que en el lugar donde esta iglesia funcionaba, en esa ciudad, era la ciudad más rica de ese entonces, una ciudad de muchísimo dinero, pero la iglesia como tal era rechazada por la sociedad. Los cristianos eran odiados, no podían trabajar en ningún lugar donde quisieran trabajar por el solo hecho de ser cristianos. Entonces de ahí se debe su sufrimiento y por ende su pobreza. Investigando un poquito acerca de esta iglesia, se dice que en algunas ocasiones cuando los tomaban presos por predicar, por hablar de Dios, cuando ellos estaban en las cárceles, que no eran unas cárceles como las de hoy en día que tenían su desayuno, su almuerzo y su comida, sino eran donde los dejaban abandonados hasta que ellos murieran allí encerrados. Si por alguna razón los llegaban a soltar, cuando ellos llegaban a salir no encontraban ni su familia ni encontraban su casa. Todos los bienes que pertenecían a ese por ser creyente se los habían quitado el gobierno, el Estado. Así de que era una iglesia realmente bien sufrida. Por eso el Señor hace énfasis a esta iglesia y le reconoce su dolor, su sufrimiento, su pobreza, ¿cierto? Aunque le dice, pero tú eres rico. ¿Y por qué es rico? Porque a veces nosotros creemos que riqueza es solamente el dinero, el poder adquisitivo. Sí. Pero realmente nosotros, si analizamos a este tiempo, es exactamente lo mismo. Como hoy en día la sociedad califica a los demás por sus bienes, por lo que tienen, por sus títulos, por sus tierras, por todo lo que ha logrado físicamente. Pero la riqueza que nosotros y la que la palabra siempre nos va a hablar es de una riqueza espiritual. Por eso el Señor Jesús le hace énfasis a esta iglesia. Le dice, conozco de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Tú eres rico para con Dios. Tú tienes... Sí, es que solamente ahí en el primer versículo yo puedo mirar 3 cosas, 3 motivos, que son la tribulación, la pobreza y las blasfemias. Estaba realmente pasando por un tiempo
de angustia, ¿no? Estaba pasando y sufriendo por esos tres motivos, como tú dices. Claro, era una iglesia que por ser precisamente cristianos, de todos los dioses existían en esa ciudad. Así es de que cristianos, ¿cómo así que cristianos? ¿Que Cristo? No, esto no es aquí. Entonces para ellos, para esa sociedad tan aparentemente rica, porque pues físicamente tenían plata, pero no tenían la riqueza más linda que era al Señor Jesús en su corazón. Entonces el Señor Jesús sabe del sufrimiento de esta iglesia como el Señor Jesús sabe de tu sufrimiento. A veces los creyentes se sienten un poco como menos, porque tal vez no tengo una camioneta, no tengo una buena casa, no tengo una carrera, tal vez no pude hacer una gran carrera, no pude ir a la universidad, y entonces se llegan a hacer hasta menos frente a otros que supuestamente lo pueden hacer. Pero el Señor anima y advierte a la iglesia de que no debe por eso sentirse que es menos que nadie, porque al contrario, a los ojos de Dios, ellos son más ricos que los mismos que supuestamente eran ricos ante los ojos de los seres humanos. Podría surgir esa pregunta, bueno, ¿y en qué consiste la riqueza de los pobres? Y era precisamente que la riqueza de los pobres debería ser esa gente que tiene un corazón generoso para compartir con otros. Esa es la verdadera riqueza, no como tú decías, el dinero ni nada. Es esa capacidad como de enriquecer a muchos por medio de su fe en Cristo Jesús. Así es. Fíjate que en el versículo, el versículo 10 le dice a la iglesia: no tengas miedo, porque es que Él sabe que nosotros cualquier cosa, y más una persecución, no es fácil vivir en una sociedad donde uno es rechazado, donde uno es odiado, donde no puedes adquirir un trabajo, no puedes participar de nada porque estás relegado por el solo hecho de ser un cristiano. Entonces el Señor sabía sus temores y conocía y conoce los tuyos y conoce los míos. Por eso el Señor le dice a la iglesia: no tengas miedo de lo que estás a punto de suceder. O sea, le advierte de algo que viene para la iglesia, ¿cierto? Como puede ser que en esta noche también nos esté advirtiendo a nosotros que no tengamos miedo por lo que está a punto de suceder. ¿Y qué es lo que va a suceder? El Señor le especifica y le alerta a la iglesia. Mire que la Biblia dice que el Señor no permite que nada suceda sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas, ¿no? Él nos habla a través de su palabra, y a esta iglesia le está diciendo: el diablo meterá a algunos, no iban a ser todos, eran algunos de ustedes en la cárcel. ¿Para qué? Para ponerlos a prueba, y sufrirán 10 días. Mire que aquí es donde uno ve la soberanía de Dios. Sí. El enemigo puede hacer cosas contra nosotros, pero tiene un tiempo limitado, porque Dios mismo le pone límite a eso. El diablo va a ir como en contra de ellos, pero todo tendrá un propósito y un tiempo específico. Y el tiempo es lo establece Dios. Lo establece Dios. Por 10 días, dice, serán probados, irán a la cárcel, ¿sí? Y dice: pero si permanecen fieles. Por eso les advierte: no tengan miedo, tranquilos, mire, les va a pasar esto y esto y esto. ¿Qué es lo que hoy en día se oye? Que después de esto las cosas van a ser diferentes y que vienen cosas peores. Bueno, preparémonos, iglesia, no nos asustemos, no nos alertemos, porque Dios no nos ha dejado solos. Así como está advirtiéndole a la iglesia de Esmirna, también nos está advirtiendo a nosotros. Preparémonos. ¿Por qué? Porque el Señor le dice: pero si permaneces fiel, hasta la muerte, dice. Incluso cuando tengas que enfrentar la misma muerte. Puede ser que nos amenacen de muerte. Ustedes se quedan callados, dejen de estar predicando, tal vez quizás nos lleguen a quitar las redes sociales para que no hablemos más del evangelio. Todo eso puede suceder. Claro, ¿sí? O puede colapsar el internet. Claro, amenazarnos de muerte. Pero el Señor dice: pero si ustedes permanecen fieles, incluso enfrentando aún la misma muerte, entonces yo les voy a dar la corona de vida. ¿Sí ven? Todo el que tenga oídos, tú tienes oídos y yo tengo oídos, y esta noche el Señor nos está hablando, debe escuchar al Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Al Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Y entender lo que Él le está diciendo a su iglesia. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que los que salgamos vencedores de esta prueba y de las cualquiera que vengan, ¿cierto?, no sufriremos daño de la segunda muerte. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de la segunda muerte? Así como físicamente algún día vamos a morir de lo que sea y como sea, espiritualmente también hay una muerte. Pero la segunda muerte es refiriéndose a una muerte eterna. No vamos a sufrir de una muerte eterna. Vamos a vivir con Cristo para siempre, eternamente y para siempre. Y de eso es lo que el Señor quiere animar a la iglesia esta noche. Animarte a ti y animarme a mí. No tengan temor, no tengamos miedo, no nos asustemos.
tranquilos, vamos a confiar en Dios, vamos a serle fiel a Dios hasta el día en que el Señor tome la decisión de llevarnos con Él. Pero es necesario que seamos probados. Él mismo se lo advirtió a la iglesia. Pasarán 10 días, pero no se preocupen. Si pasan esta prueba, les tengo una bendición. ¿Y cuál es la bendición? Ser librados de la muerte eterna. Vamos a vivir con Él por siempre y para siempre. Claro, dice que la recompensa para quien sea fiel hasta la muerte es la corona de la vida. Claro. ¿Cierto? Y eso se refiere a la salvación. Esto no se refiere a la salvación, sino a una recompensa relacionada con el reino de Dios. Sí, estar con Él por toda la eternidad. Exacto, qué bueno es tener esa corona, ¿verdad? Disfrutar de su presencia todo el tiempo. Imagínense esa belleza, qué delicia. Si aquí nomás en la tierra adoramos, entonamos una canción y sentimos su presencia tan linda, piensa todo lo que vamos a vivir allá con Él por el resto de nuestra existencia. Eso va a ser espectacular, eso va a ser hermoso, sí. Y no tenemos que asustarnos por eso cuando vengan las pruebas. Fortalezcámonos en Dios, eso es lo que tenemos que hacer. Bien, okay, vamos a seguir. Bien, vamos a seguir con la siguiente iglesia, ¿verdad? La siguiente iglesia está en Pérgamo. Dice el Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Ese es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Bueno, dice, verso 13: yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Dice, este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. ¿Sí? Por eso está diciendo, yo sé dónde vives, sin embargo has permanecido leal a mi nombre, a pesar de todo, de donde está viviendo, donde está el trono de Satanás, donde está gobernando. Dice que a pesar de eso has permanecido fiel. Dice que te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo, el versículo 14, también hay algo que tiene el Señor contra la iglesia, otro reproche, una queja también. Dice, tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaán, quien le enseñó a Balac a hacer, o cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a los ídolos y a cometer pecado sexual, dice acá, ¿cierto? Pero dice, de modo parecido entre ustedes hay algunos nicolaitas, ¿sí?, que siguen esa misma enseñanza, la enseñanza de esa secta, ¿sí? Dice, arrepiéntete, vuelve y dice, de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. Pero también hay otra bendición al final, dice, a todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Amén. Sí. Este es otro mensaje importante, interesante para la ciudad de Pérgamo, ¿sí? Y cuando el Señor se refiere aquí a decir que Él sabe que vives en la ciudad donde el enemigo está haciendo cosas, yo me puse a pensar, bueno, igual en todas las ciudades el enemigo quiere dividir la iglesia, quiere hacerla pecar, quiere hacerla desviar de su camino, hacerla desviar de su propósito con Dios. Y Él dice, aunque estás ahí, yo creo que aun cuando nosotros estemos aquí en esta tierra y en esta iglesia, pues el enemigo va a estar siempre mirando cómo meterse, como dice la palabra, como león rugiente, mirando a ver a quién devora de la iglesia, de los hermanos, a quién lo saca, a quién lo divide, a quién le hace hablar contra otro. Pero algo importante es que Él dice, no importa que estés en esa situación, y yo te digo, iglesia, no importa que estemos en este momento, en esta crisis, en esta situación, Dios es fiel. Así es. Y dice la palabra ahí, literalmente está diciendo, sin embargo has permanecido leal a mi nombre. Entonces es un llamado ¿a qué? A que permanezcamos leales ante Dios, leales como iglesia ante el Señor, para no desfallecer. No importa que el enemigo venga y quiera arremeter contra la iglesia, quiera destruirla, quiera hablar mal, porque eso sí pasa. El enemigo se encarga de que se hable mal del pastor, de los hermanos, de las familias, y diga, no, eso no, mejor eso vayan a otro lado o hagan otra cosa, y quiere sacar literalmente
a los cristianos de la iglesia. Ujú. Y eso ocurre aquí en todas partes del Todo mundo. lugar, sí. Por eso es un mensaje para todo el mundo. Pero también dice que si seamos leales a su nombre, ¿sí? Pues Él va a estar con nosotros. Y dice, ¿por qué? Dice, porque te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo, Antipas, murió. Siempre morirán mártires por la causa del Señor. ¿Se acuerdan cuando al principio los apóstoles estaban predicando y salieron a predicar? El primer mártir fue Esteban. Por predicar la palabra de Dios, por decir la verdad, fue apedreado y fue muerto. Entonces siempre habrá un testigo fiel, ¿sí?, que va a morir, un mártir en medio de ese lugar aún, donde Satanás quiere hacer lo que quiere hacer para dividir y para dañar la iglesia. Ujú. Pero sigue diciendo la palabra también que hay unas quejitas que tienen contra de esta iglesia. Yo me puse a pensar, Dios mío, y ahora bueno, ¿qué quejas tienes tú contra nosotros o contra la iglesia donde estamos? Sería bueno preguntar. Sería Claro. pues bueno preguntarnos, bueno, Señor, dinos. Porque si Él nos dice en qué debemos corregirnos, y si el mensaje es directo, pues lo que tenemos que hacer es caminar bien, ir por el camino derecho, hacer las cosas bien. Y Él dice acá, tengo unas cuantas quejas en tu contra. Dices, toleras a algunos entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam. Y bueno, muchos conocemos allá en Números lo que hizo Balaam, ¿sí? Sí. Y aquí claramente lo dice, que le enseñó a Balaam cómo hacer tropezar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar. ¿Y cuánta gente no hay así que quiere dañar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, como dice acá? Y quiere enseñarles a pecar. Dice, no, eso no importa. Mire, usted tranquilo que eso no se da cuenta. Usted puede decir mentiritas piadosas o puede hacer, esos pecados no son tan graves. Todo lo que sea pecado es pecado. Claro. Y sea pequeño o sea grande, es pecado. Y la Biblia dice que los pecadores no entrarán en el reino de Dios. Ujú. Y habrá muchos que quieren, ¿verdad?, hacer pecar a la gente. Y aún más gente, es increíble que vaya gente a la iglesia a hacer pecar a otros también. Sí. Eso sucede. Entonces Él dice aquí también en su palabra que algunos toleran eso, dice, incitándolos a comer alimentos, bueno, todo lo que hacen ellos también. Y dice el versículo 15, de modo parecido entre ustedes hay algunos que siguen esa doctrina de los nicolaitas, por eso te digo, arrepiéntete. Entonces, si estamos haciendo algunas cosas mal, lo primero que Dios nos está diciendo es, arrepiéntete, ve, arrodíllate, pídele perdón a Dios. Reconocer es importante. Hoy, exactamente, hay que reconocer que hemos pecado. ¿Y es por qué? Porque a la iglesia hoy en día han entrado muchas corrientes raras, Sí. modas extrañas. Entonces uno se pone a decir, pero bueno, ¿y qué está pasando allí? Porque aquí hacen esto y aquí hacen otra cosa. Y mire, ya la gente está confundida, diciendo, pero si serán verdaderos cristianos, porque yo les veo hacer esto y luego veo a otra iglesia hacer esto y a esta hacer otra cosa. Entonces la gente está consintiendo a veces cosas que no le agradan a Dios. Sí. Y eso es lo que precisamente debemos decirle, Señor, ayúdanos, porque no podemos seguir en eso. Y es donde debemos decirle, Señor, perdónanos. Ahí viene la palabra y el mensaje directo. Arrepiéntete, dice, de tu pecado, de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, el Señor sí va a venir y va a pelear por nosotros. Pero Él quiere una iglesia arrepentida, que de verdad Él pueda decir, bueno, yo vengo por ustedes y voy a llevármelos y tengo que encontrarlos bien. Pero dependes de nosotros, no de Dios. Así que un llamado más al arrepentimiento en esta iglesia y debemos hacerlo. Sí. ¿Y por qué? Si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, a los decretos y mandamientos del Señor, pues vamos a obtener la victoria, la bendición. Siempre al final de cada iglesia hay una bendición, ¿sí? Y hay una promesa preciosa. Dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Yo me imagino ese maná tan delicioso que el Señor tiene para nosotros, los escogidos, para los que, pero aquí hay algo que dice para quiénes, ¿no? Sí. Para los que salgan vencedores, a ellos les va a dar el maná, a nosotros nos va a dar el maná. Y dice, y también les daré a cada una piedra blanca, en la piedra estará grabado un nombre nuevo. Bueno, vamos a tener un nombre nuevo ya. Sí. Ya no nos vamos a llamar ni Hernando, ni Aura, ni Felipe, ni Juan, ni nada. Vamos a tener un nombre nuevo, dice la palabra, ¿sí? Y para aquel que lo recibe. Bueno, yo creería que cada uno de nosotros son
muy directos y muy importantes, porque las iglesias del primer siglo estaban pasando por situaciones muy difíciles, siendo perseguidos, y el enemigo quería arremeter contra la iglesia y acabarla. Y muchos estaban con miedo, otros con angustia, otros fieles pero temerosos, otros habían perdido su amor por Dios, y bueno, todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero bueno, si vamos a permanecer fieles, Dios nos va a ayudar. Sí. Y yo creo que saldremos adelante. Amén. Amén. Bien, una bendición de verdad aprender de estas iglesias, porque Dios de los cielos, eso nos deja ver con claridad que para Dios, Él ya tenía aquí, es una radiografía de lo que es cada una de las iglesias y de lo que somos cada uno de nosotros. Voy a hablarles a ustedes acerca de la iglesia de Tiatira. Es una iglesia muy linda, por cuestión de tiempo no voy a leerlo, quiero que ustedes lo lean allá, pero sí quiero hablarles acerca de lo que la palabra de Dios dice con respecto a esta iglesia. Esta es una iglesia que se le llama una iglesia tolerante al pecado. Fue una iglesia que toleró mucho el pecado. Aunque tiene cosas como las anteriores iglesias buenas, tiene fortalezas, unas iglesias muy lindas, una iglesia llena de mucho amor, era una iglesia de mucho amor, era una iglesia esforzada, era una iglesia que trabajaba, que evangelizaba, que hacía, mejor dicho, muchísimas actividades, porque en el versículo 19 el Señor dice: yo sé todo lo que haces, he visto tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, con perseverancia, y creo y veo que tú eres constante y que mejora cada día. Tenía estas virtudes parecidas a la iglesia de Éfeso. Sí, era una iglesia que iba creciendo todo el tiempo. Se sentía que seguramente, vamos a decir, era una iglesia que empezaron 10 personas y en poquito tiempo llegaron a ser rápido 100 y así sucesivamente se multiplicó. Pero hay algo que quiero que aprendamos de esta iglesia, y es que cuando el diablo no logra hacernos daño, ¿cierto? Desde afuera, ¿sí? Como de pronto vimos en las otras iglesias, lo quiere hacer entonces él lo quiere hacer desde adentro, y a esta iglesia le ocurrió eso. En su afán por su crecimiento, por hacer la obra, por evangelizar, por actividad aquí, actividad allá, programa aquí, programa allá, unidos, llenos de amor, se ayudaban, se colaboraban, bueno, una iglesia de admirar, mejor dicho, una iglesia que todo el mundo decía: wow, qué iglesia, cómo crece, cómo florece. Quiero estar allá, diría cualquiera. Exacto, una iglesia que rápidamente floreció. ¿Sabe qué hizo Satanás? Dijo: como no los voy a poder destruir desde afuera porque son muy unidos, se aman mucho, son muy colaboradores, se cuidan el uno al otro, me voy a meter a la iglesia, voy a entrar a la iglesia y desde adentro los voy a comenzar a destruir. Y esas son las mismas estrategias que hoy en día usa el enemigo. Cuando él no logra destruirnos desde afuera, entonces viene y se congrega con nosotros en la iglesia, pero su intención de estar ahí adentro no es de adorar a Dios, sino es de venirle a hacer daño a la obra de Dios. Por eso la tarea de nosotros los pastores es una responsabilidad de que la iglesia esté bien. La responsabilidad de todos los líderes de la iglesia, pastores, líderes, lo que el Señor nos ponga al frente de un rebaño, es para que trabajemos por el bienestar de la iglesia. No estamos puestos ahí ni para ganar mucho dinero, ni hacernos ricos, ni ser los más grandes, ni los más poderosos, ni los más nombrados, ni los más conocidos, sino para trabajar por el bienestar de la iglesia. Y aquí nos vamos a dar cuenta. Yo quiero devolverme un poquito, porque en los primeros versículos, el versículo 18, donde habla que él escribe la carta al ángel de la iglesia de Tiatira, que este es el mensaje, ¿cierto? ¿De quién? Del Hijo de Dios. Y hace como un énfasis en lo que es el Hijo de Dios, porque dice que él tiene los ojos como llamas. ¿Qué representan estos ojos como llamas en nuestro Señor Jesucristo? Que él conoce nuestro interior. Él conoce lo que hay en tu interior, lo que hay en tu corazón. Luego dice que tiene sus pies como bronce bruñido, ¿cierto? ¿Ese bronce qué significa? El bronce representa el juicio. El juicio que el Señor iba a hacerle a los que Él ama, porque Dios al que ama disciplina. Él nos ama mucho, pero no porque nos ama, Él nos va a pasar por alto nuestras debilidades y nuestras faltas. Dios sabe disciplinarnos, porque el Señor no tolera el pecado. Recuerde que no podemos tolerar el pecado en la iglesia, y Dios no lo va a pasar por alto. Dice su palabra que Él nunca va a pasar por inocente al que es culpable. Él no lo va a tener por inocente. Entonces, note, era una iglesia amorosa, todos servían, eran pacientes, comenzaron muy pocos, pero que fueron creciendo, una iglesia que trabajaba, que era mejor dicho, una iglesia
que cualquiera diría, wow, qué iglesia, yo quiero estar ahí, ¿cierto? Pero una cosa es crecer en número, mis hermanos, y otra cosa es crecer en santidad. Y Dios nos está llamando a crecer en santidad. Qué rico que nos multipliquemos, qué bueno que lleguemos a ser más. Pero mis hermanos, antes antes que ambicionemos a llegar a ser muchos, tenemos que llegar a ser calidad de hermanos. O sea, pocos, pero en santidad. Y en calidad. ¿Qué dice la Escritura luego en el versículo 20 sobre esta congregación? Empieza el reproche del Señor. Tengo una queja contra ti. Tú permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, ¿cierto?, lleve a mis siervos por el mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Cuando la Biblia dice que era una mujer profetisa, eso me muestra a mí que era una mujer de autoridad en la iglesia. Era una mujer de liderazgo. Tenía autoridad para enseñar a la iglesia. O sea que no era cualquier hermanita ya sentada. Persona, exactamente. Era una persona que se le había dado autoridad en la iglesia. Hay que tener cuidado con esto, pastores. ¿A quién le estamos dando autoridad en la iglesia a veces? ¿A quién se le está delegando? Bueno, usted enseñe. ¿Sí? Miren lo que estamos aprendiendo aquí. Miren, nosotras como mujeres, y hago aquí un paréntesis, tenemos que ser muy recatadas y muy juiciosas y muy cuidadosas en nuestra manera de vivir y nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar y aún nuestra manera de modelar a Jesús. ¿Por qué? Porque lo que la palabra de Dios nos muestra es que esta es una persona que enseñaba y desviaba a los siervos de Dios en cuanto a la lujuria y en cuanto a la fornicación. Esos dos pecados fueron los que ella introdujo en la iglesia de Tiatira. ¿Sí? La inmoralidad fue lo que el Señor le reprochó a esta iglesia, la inmoralidad y la idolatría. Y es de las dos cosas que nos tenemos que cuidar nosotros hoy en día como iglesia. Si ve que no es solamente nosotros podemos tener muchos miembros en la congregación, gracias a Dios por esto. Pero entonces en el afán, todo lo volvemos amor y nos volvemos permisivos. Y eso le pasó a esta congregación. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 5? La voluntad de Dios para nuestras vidas es nuestra santificación. ¿Qué significa con eso? Que Dios nos pone límites. Dios le pone límites a su iglesia. Y es necesario que tengamos límites, porque cuando pasamos los límites que Dios le establece a su pueblo, nos autodestruimos. ¿Qué pasa cuando tú que eres padre o eres madre no le pones límites a tus hijos? Se pasan. Y es capaz que hasta se levantan contra ti y te agreden. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta situación. A veces la gente en la congregación se pone brava con nosotros, se enoja con nosotros, porque se les habla sobre su pecado, porque se les exhorta sobre su estilo de vida. Y en lo que yo he escuchado, que no se lo dicen a uno directamente, pero sí se lo dicen a otras personas, se meten en mi vida. Es que no me gusta ya porque me quieren controlar, me quieren gobernar. Se meten en mi vida, quieren saberlo todo, quieren decirme hasta con quién debo casarme, con quién tengo que salir, con quién no tengo que salir. Pero quiero decirte en esta noche, si tú me estás escuchando y viendo y eres de pronto de esas personas, es que nosotros los pastores tenemos una responsabilidad y es velar por el bienestar de la iglesia. Amén. Y es nuestra obligación, cuando tú aceptas nuestro liderazgo, es nuestra obligación decirte a ti, estás mal, vas mal. Y sobre todo cuando tú estás fornicando, cuando estás trayendo un pecado a tu vida y a la congregación. Claro, porque igual hay una contaminación terrible ahí. Claro. Y por eso y muchas veces, claro, es un mal ejemplo. Los jóvenes. Está dando mal ejemplo en todo sentido, entonces no debemos tolerar eso, eso es lo que debemos decir. Entonces la gente se pone brava por eso, pero igual nosotros somos llamados a decirle a la gente de frente qué es lo que está pasando y cómo puede corregir. Si no corrige, hay gente que dice, no, yo prefiero seguir en mi vida, entonces se van y no vuelven jamás. Y es lastimoso, ¿no? Y nosotros en eso sí hemos tenido experiencias, mucha experiencia. ¿Por qué? Porque nosotros han venido muchas personas a la congregación y tal vez pueden juzgarnos, ay, no, es que los pastores son muy duros. No, no somos duros, con amor les hemos hablado. Pero es que no es solamente amor y amor y amor, que fue lo que le pasó a esta iglesia. Se llenaron de tanto amor
que todo para ellos era amor. Entonces, Que perdieron la autoridad. Perdieron la autoridad y entonces se levanta una mujer de estas a enseñar a la iglesia y a inducir unas doctrinas como por ejemplo, no se preocupen, que tranquilos, ustedes pueden fornicar, tener varias mujeres, no hay ningún problema. Eso ya era en los tiempos del Antiguo Testamento, pero ahorita lo pueden hacer, no hay problema. Miren, comamos esta comida que se ofrecía a los ídolos, que eso, oramos que eso Dios lo bendice y nosotros no lo comemos, eso no tiene problema. Para ella no habría problema, pero ante los ojos de Dios, que ha establecido una palabra y una ley, sí había un grave problema. Entonces el Señor reprocha por eso a esta iglesia y lanza un juicio sobre esta persona, ¿cierto? Versículo 21, habla el Señor acerca de lo que va a hacer con ella. Dice, le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. ¿Qué significa esto? Que cuando hay un pecado en la congregación y no se confiesa, y mucho menos no se aparta, va a ser juzgado por el Señor. Terriblemente, dice. Yo tengo un ejemplo aquí de lo que le pasó a Faraón. ¿Qué pasó con Faraón? Cuando Dios le manda las 10 plagas, entre ellas a mí me llama poderosamente la atención cuando manda la plaga de las ranas. ¿Cómo es posible que Moisés va ante él y le habla acerca de que pues, bueno, deje salir al pueblo? Y este hombre le dice, bueno, es listo, Moisés, ore para que las ranas se vayan. Y Moisés está esperando que le diga, listo, ya, voy a orar ya. Sí. Y este hombre le dice, pero mañana. Imagínense, pero un día más. ¿Qué me muestra eso a mí? Que así hay mucha gente en la congregación. Sí. Voy a practicar, voy a fornicar hoy este último día y ya mañana no lo vuelvo a hacer. Hoy voy a volver a pecar y mejor después, hasta que sea la última vez. Puede ser que ya no haya una última vez para ti. Puede ser que ya no haya un tiempo, lapso más de Dios para ti. Por eso tenemos que tener cuidado. Todo pecado no confesado será un pecado juzgado por el Señor. Tenemos que ser juiciosos en nuestro estilo de vida. Y el Señor dice, le di tiempo para que se arrepintiera. Yo no sé cuántas personas en las congregaciones no han tenido tiempo para arrepentirse y no lo han hecho. Tiempo para arrepentirse, siguen en su fornicación, siguen en sus pecados, siguen en sus cosas ocultas, que piensan que como los hermanos de la iglesia no la ven o no lo ven, el pastor no se dio cuenta. Engañados, porque Dios sí lo ve todo. No me va a hacer nada. No, lo que pasa es que Dios nos da tiempo. Mire lo que hizo con esta mujer. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. ¿Qué dice el versículo 22? Pues la va a arrojar en una cama. Me llamó la atención eso, porque cuando le dice el Señor, la voy a arrojar en una cama, es increíble que aquello que ha sido el objeto de su pecado, ahora va a ser el objeto o va a ser su propio verdugo. ¿Se das cuenta? Ahí va hacer su propio sufrimiento. Dios, cuando disciplina a una persona, Él es veraz en lo que Él hace. ¿Sí ve? Y otra cosa que me llama la atención es que no solamente la va a mandar a ella a una cama a sufrir, sino que va a afectar a sus propios hijos. Mire un pecado cómo va arrasando, cómo contamina y cómo alcanza a su propia familia. Por eso, en esta noche yo creo que Dios está hablando en nuestras vidas. No sé qué clase de pecado puedas estar tú cometiendo en oculto, allí escondido: fornicación, inmoralidad, masturbación, pornografía, falta de perdón, odio, robo. ¿Cuánto pecado podemos estar practicando a escondidas que pensamos que yo lo voy a hacer hoy por última vez y que mañana me arrepiento y de pronto no va a haber un mañana? Porque llega el día en que el Señor establece su juicio. En el versículo 24 el Señor dice algo bien importante también. Y en el versículo 24 dice, pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes. ¿Sí ven? Los que no han seguido esa falsa enseñanza, siempre va a haber un remanente que se va a guardar, gente fiel, leal, que no se va a contaminar. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan cuando los profetas, los 7,000 profetas de Elías, se acuerdan que Elías se creía que era el único profeta que había quedado? Sí. Dice, no, y el Señor siempre tiene su remanente. Y él le dice, no, yo tengo 7,000 profetas que no se han doblado. Ellos no han dado su corazón ni se han doblegado ante Baal. Entonces, así siempre Dios en cada congregación va a tener un remanente que va a ser siempre más fiel que otros. Yo espero en Dios que en este tiempo se esté levantando iglesias fieles y con remanentes entregados de verdad al Señor. ¿Sí? Amén. Le decía al Señor, ustedes deben de retener lo que Dios les ha dado. Deben cuidar. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Una familia, unos hijos, una iglesia, unos hermanos, ministerio, un trabajo. Eso lo tenemos que cuidar, lo tenemos que valorar,
lo tenemos que amar, ¿sí ve? No por encima de Dios, sino con la ayuda de Dios, ¿sí ve? Porque el Señor mismo va a dar testimonio de nosotros y tiene recompensa para los que son fieles. Por eso Él dice en su palabra, si en lo poco me eres fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Y con el versículo 28 quiero terminar, porque el Señor habla aquí también acerca de algo bien importante. Miren la promesa tan preciosa que el Señor le da en el verso 26, perdón, dice a todos los que salgan vencedores. Miren esto tan bonito que siempre me llama la atención de la Biblia. Y me obedezcan, ¿hasta dónde? Hasta el final. No es hasta el 31 de diciembre del 2000 tal, no, es hasta el final cuando Él nos llame. Les daré autoridad sobre todas las naciones. Me llama la atención. Ustedes han leído Salmo 2, donde dice, pídeme las naciones y te las voy a dar por herencia, ¿sí ve? Entonces, sobre las naciones, gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Aquí el hierro no es ironía ni brusquedad, lo que representa el hierro es justicia, que es lo que ha faltado en este tiempo ¿cierto? En nuestro gobierno, justicia. Pero me llama la atención donde dice, tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Amén. Importantísimo esto, mis hermanos. Miren el privilegio tan lindo que vamos a tener. Dice que el mismo poder, la misma autoridad que Jesús tuvo aquí en la tierra y el mismo de nuevo para hablar, nos lo va a dar a nosotros. Eso debe ponernos contentos y felices. Y ahí es donde tú y yo podríamos decir, vale la pena amar a Dios, vale la pena serle fiel a Dios. Amén. Porque miren la recompensa tan linda. Y hay una palabra muy bonita también que me llama la atención, que dice que solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Así es. Que vamos a retener hasta cuando Él venga. Ahí es donde vamos a analizar y reflexionar un poco. Y esto me recuerda un poquito cuando habla aquí de vara de hierro. Por eso le digo, no es que hierro sea crueldad, brusquedad, maldad. No, el hierro aquí, de la promesa que el Señor le está dando a su iglesia, se refiere a la justicia. El hierro es sinónimo de justicia. De firmeza, sí. Recordaba yo lo que el domingo el pastor nos enseñaba sobre lo que está pasando. Como el hombre gobernó y gobernó y gobernó y gobernó tan mal que mire a dónde vamos, el Señor le quita el gobierno al hombre y Él va a tomar el gobierno sobre las naciones. Eso nos debe alegrar a nosotros, porque ahora sí vamos a ver justicia en la tierra. Va a ver la verdadera redención que y lo estamos más esperando. lindo es que tú y yo vamos a participar si somos fieles y obedecemos, porque Él dice, el que obedezca hasta el final. Mis hermanos, por favor, seamos fieles al Señor. Si tú te sientes a veces que no puedes más, que te cuesta vencer el pecado, tírate de rodillas y dile, Señor, soy tan débil, soy tan frágil, soy tan desobediente, yo en mis fuerzas no puedo, pero yo necesito de tu ayuda, yo necesito de ti, dame las fuerzas que mi corazón necesita porque yo solo no puedo. Y Dios va a venir en tu ayuda, Él se va a hacer el sordo, Él va a venir corriendo, porque dice, clámame y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. ¿Cuántas cosas me faltan a mí por conocer? Y no las conozco porque no me tiro de rodillas y le suplico a Dios que me ayude. Les dejo esta enseñanza y creo que es algo bien importante para que lo repasen, vuelvan y lo escriban, vuelvan y lo lean y nos demos cuenta. Por favor, no te enojes con nosotros cuando te reprendemos, cuando te corregimos, cuando te hablamos. Mira, es nuestra responsabilidad velar porque la iglesia camine bien. Igual Dios va a pedirnos cuenta a nosotros, claro, por ustedes. Claro. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo esto. Qué lindo que es mejor que se preocupen por uno y que velen por uno los pastores y no que nadie pregunte ni cosas, ni si qué te falta, ni dónde te duele, qué necesitas. Eso es importante, ¿sí? Y entonces la gente dice, yo me quiero ir para allí porque allá nadie se entera de mi vida. Estás en un grave error. Y estás en el lugar equivocado, porque no es donde tú quieras estar, es donde Dios te ha puesto para ser edificado, para ser formado y sobre todo para que crezcas en fe, porque el Señor no va a venir por esas iglesias no, Él viene por corazones sinceros, obedientes y que de verdad respetaron su palabra y la honraron. Así de que te animamos para que sigas adelante con el Señor, vuelvas a leer estos mensajes a las iglesias y recuerda,
hay que corregir cosas porque el Señor viene por una iglesia pura, sin arruga y sin mancha. Amén. Muchas gracias, pastora. Yo creo que Dios nos ha hablado esta noche. Yo pienso que nosotros debemos escuchar ese mensaje tan directo que Dios está dándonos a través de cada una de estas iglesias que hemos visto esta noche. El tiempo es muy corto y estamos ya pasándonos del tiempo, pero yo sí quisiera que de verdad, como dijo la pastora, que revisemos estos apuntes, volvamos a leer, y eso que no profundizamos tanto, hablar, porque nos hace falta muchas cosas. Eso lo haremos en un estudio, ojalá cuando estemos juntos otra vez. Ahorita estamos dando un mensaje directo, lo que la palabra está diciendo a nosotros, la iglesia, su iglesia, y lo que estamos viendo y lo que sucederá. Entonces, si Dios nos está hablando directamente, tenemos que tener un oído atento, un corazón dispuesto a obedecer su palabra. Si no lo hacemos, vamos a ir, nos va a ir mal, mejor dicho. Así es. Así que les animamos, iglesia, por favor, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser fieles, que en lo que tengamos que arrepentirnos nos arrepintamos y todo va a salir mejor. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás y con un corazón sincero le digas al Señor: Dios, aquí estoy. Te pido que me perdones si he fallado contra ti. Y oramos, Señor, en esta noche, sí, Señor, creyendo en tu palabra, amén, bendiciendo esta palabra que nos has dado. amén. Es algo aún por encima, pero es un mensaje directo de cada una de estas iglesias que nos hablan a nosotros mismos como iglesia, Sí, a Señor. cada uno individualmente y también a la congregación. Sí, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, la bendecimos y te pedimos que esta palabra tenga eco en nuestro corazón, que traiga bendición, sanidad, liberación, arrepentimiento verdadero Sí, Señor. de nuestros pecados, de dejar de consentir cosas que no te agradan a ti, Señor. Amén. Por favor, Sí, Señor. te lo pedimos, ayúdanos, Señor, Sí, Señor. y a ser responsables con lo que nos has dado, Amén. hablando con denuedo, con valentía Sí, tu palabra, Señor. diciéndole al que peca que está pecando y que tiene que arrepentirse y tomar otro camino. Si no, Jesús vendrá y no nos llevará. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús y te damos toda la honra y toda la adoración. Amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Sí, Señor. Amén y amén. Vamos a terminar cantando un poco. Vamos a cantar esta canción y vamos a darle gracias a Dios. Dios bendiga a todos, un abrazo muy fuerte y nos veremos el próximo domingo a las 11. Bueno, Dios te bendiga. Aleluya. Por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré a ti, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Señor, Gracias, Señor. Tú eres fiel. Tú eres Oh, Dios recibe toda la gloria. Aleluya. Por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré a ti, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Díselo a Él. Eres el que vista al ciego das, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Eres el que vista al ciego das, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Díselo, iglesia. Jesús, por ti yo viviré. Gracias, Señor. Jesús, tú eres todo para nosotros, mi Rey. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré.
que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Padre, recibe toda la gloria, Gracias, Jesús. Jesús. Te damos Gracias toda la por tu gloria. amor y tu Te misericordia, damos toda la Señor. honra a ti, Señor. Padre, encomendamos nuestras vidas en tus manos Así es. y te pedimos que estés con nosotros siempre. En Amén. el nombre de Sí, Jesús. Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga. Un saludo especial, un abrazo. Nos veremos pronto. Bendiciones. Bendiciones, iglesia, y el domingo nos esperamos nuevamente para continuar con el estudio de Apocalipsis. Levántese temprano. Algo que quería recomendarles y es que tratemos del domingo de levantarnos temprano, nos bañamos, nos arreglamos. Es que miremos el culto desde la cama, allí metidos debajo de las cobijas, tal vez desayunando. No, mira, trata de levantarte temprano como si tuvieras que venir al lugar de reunión y alista tu Biblia, todo juicioso, sentaditos, para que tengan tiempo de anotar, porque la verdad, esto es un tiempo con Dios y el Señor es el que está ahí. Bueno, no se distraigan con nada ni con nadie. Los que queremos, los amamos, nos vemos el domingo. Chao, iglesia.